Bendiciones, preparados para recibir palabra del Señor. En todo momento es importante y es necesario escuchar la voz de Dios. Como cristianos, sobre todas las cosas, como cristianos maduros en la fe, no por la cantidad de años, sino por lo que hemos aprendido literalmente a través de la Biblia todos los días, sabemos con certeza que los mandamientos son mandamientos, no sugerencias. Y sabemos también de las consecuencias que tiene el desobedecer la palabra de Dios, la revelación de Dios. Quiero hablar específicamente de que al momento que dudamos de la voz de Dios, lo volvemos al punto cuando recibimos la dirección de Dios a través de su voz audible, muchas de las veces, otras de las veces a través de su palabra, a través de revelación. Cuando escuchamos la voz de Dios, pero realmente dudamos de la palabra, esto nos hace caer en desobediencia. Si hemos escuchado, podemos decir durante años la Biblia, la palabra del Señor, su dirección, pero cuando dudamos acerca de un texto, de un pasaje, de un versículo, esto nos hace caer, como lo digo, en desobediencia, porque ciertamente no lo hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Sabemos también que la desobediencia es rebeldía. Uno de los pecados más graves que se tiene propiamente es la rebeldía, rebelarse en contra de la verdad de Dios, sobre todas las cosas en base a su palabra. Entonces la desobediencia es rebeldía y sus consecuencias son graves. ¿Cuántas veces aún el Espíritu Santo, dice la palabra, nos convence de pecado? Algo que hicimos, algo que dijimos o que pensamos no está de acuerdo a la voluntad del Señor, pero nuestra actitud, la carnalidad propiamente y el enemigo, que trae cantidad de excusas y pretextos, no nos dejan enfocarnos en lo que es verdad y por supuesto desobedecemos y nos rebelamos en contra de Dios. Lo digo siempre, con Dios, una expresión, con Dios no se puede jugar. Dice la misma palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cada momento que abrimos nuestra boca y salen palabras de nuestra boca, que por supuesto salen de nuestro corazón, es una semilla la que vamos sembrando. Entonces, algunos de los ejemplos que la palabra del Señor nos da acerca de no escuchar o dudar de la palabra de Dios, de la voz de Dios, y que trae, lo digo siempre, consecuencias. Uno de los ejemplos lo encontramos en Números, capítulo 20, del versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: toma la vara y reúne la congregación, tú, a Aarón tu hermano, y háblenle a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Recordemos el mandato que Dios le da, que Jehová le da a Moisés, porque el pueblo está protestando porque no tienen agua. Entonces la dirección, la voz de Dios, porque dice, Jehová le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y háblale a la peña a vista de ellos. Mira, la dirección, ¿sí? El mandato está sencillo, no complicado. Dice, háblale a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua. Entonces, nuevamente el mandato es sencillo de entender. Ahora, el punto es realmente el momento de ponerlo en práctica. Mira esto. Habla a la vista de ellos y ella dará su agua. Dice, háblale a la peña y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí estamos bien. Versículo 10. Y reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, mira esto, oigan ahora rebeldes, ¿les hemos de sacar agua de esta peña? ¿Cuál era el mandato específico del Señor? Háblale a la peña y que ellos te vean, hablándole a la peña. Pero ciertamente Él le habla a los hombres o le habla al pueblo en ese entonces y lo hace de esa manera. Mira esto. En ningún momento el Señor le dijo, llámales la atención, corrígeles. No, Él solamente le dijo, háblale a la peña y que ellos vean.
Sin embargo, Moisés actúa de una manera diferente. Mira esto. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oigan ahora rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Esa era la indicación que Dios le daba. Mira, realmente necesitamos estar conscientes de la voz de Dios, de la manera en que Él se dirige hacia nosotros. Nunca el Señor da la indicación por adivinanzas o complicadas o para discernir de alguna manera difícil. No, el Señor en su palabra, la Biblia lo vemos, nos habla de una manera tan práctica o de una manera tan sencilla. Volvemos al punto. La orden dada por Dios es háblale a la peña y que todos te vean hablarle a la peña. ¿Qué hace Él? Él, mira esto, habla con fuerza y le dice a los, ahora sí que al pueblo, rebeldes, oigan rebeldes, les hemos de hacer salir agua de esta peña. Dice, ¿por ustedes vamos a sacar agua de esta peña? Mira esto. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Esta era la orden? Por supuesto que no. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí. Mira esto. La desobediencia es, mira esto, no creer en Dios. El no ajustarse a lo que Dios ha establecido es desobediencia. Y mira lo que les dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Deuteronomio 32:51, por cuanto pecaron contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meribá de Cades en el desierto, porque no me santificaron en medio de los hijos de Israel. Volvemos al punto. Excusas las había y podemos hablar de eso. Moisés estaba cansado y estaba enojado con el pueblo de Israel, pero muchas veces valdría la pena meditarlo. Las tensiones que manejamos, los enojos que manejamos, nos dan ciertamente, por decirlo, el permiso para desobedecer a Dios, para hacer lo contrario a lo que Él nos dice o lo opuesto a lo que Él nos dice. De ninguna manera. Entonces, si se busca una justificación, muy bien, Moisés estaba cansado y enojado con Israel. Y les dice, oigan ahora rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de esta peña? Mira esto. En lugar de hablarle a la roca como Dios les había mandado, le hablan al pueblo. Mira esto. Y luego en lugar de, como le dice, de hablarle a la roca, golpea a la roca. ¿Qué era la intención realmente? Por eso volvemos al punto. La excusa, Moisés estaba cansado y enojado con Israel, un pueblo rebelde. Pero sabes, tenemos que tener ese cuidado. Lo digo siempre que lo que está dentro del corazón solo necesita un detonante, que son las acciones de los de fuera. En este caso, mira esto, golpeó la peña con sus varas 2 veces y salió el agua. El Señor entonces reprendió a Moisés y a Aarón por no haberles santificado ante el pueblo, no hacer lo que era correcto. Y les dijo que ninguno de ellos tendría permiso para introducir a Israel en la tierra prometida. No solamente habían desobedecido las instrucciones del Señor, sino que por el uso por el uso de la palabra, dieron a entender que ellos fueron los que proporcionaron el agua, no Dios. Recordemos cómo les dice. Sí, rebeldes. Nosotros les tenemos ahora que sacar agua a ustedes. Esa era la indicación de Dios. De ninguna manera. Vuelvo al punto. El Señor le dijo específicamente, háblale a la roca y que todos vean. Sí, háblale. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Estamos hablando hoy que dudar de la voz de Dios es desobedecer y caer en rebeldía, y por supuesto hay consecuencias. Miren el caso de Moisés. Por esa pequeña actitud, justificaciones, estaba cansado, estaba enojado. ¿Saben? No cuentan las justificaciones ni las excusas delante de Dios. O le obedecemos como Él lo dice, o estamos en desobediencia y rebeldía. Otro de los ejemplos, mira, interesante también. Otro de los ejemplos que la palabra del Señor nos da está en Josué capítulo 6, versículo 16 en adelante. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas de la 7ª vez, José dijo al pueblo, griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová. Aquí estaba diciendo.
¿sí? La ciudad será maldita delante de Jehová. Todo lo que ella haya estará bajo maldición ante Jehová. Mira esto. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con los que estén con casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero nosotros, dice, pero ustedes guárdense del anatema, del pecado. Muy bien, cuando entremos a la ciudad de Jericó, todo lo que está en la ciudad, todo lo que está en la ciudad está bajo maldición. No lo deben de tocar. Y todo es, todo. ¿Estamos realmente conscientes cuando Dios nos habla de esa manera? No lo toquen, no lo vean. Ahora mira esto. Josué capítulo 7, versículo 22 al 25. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, los cuales codicié y tomé, y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Sí escuché que todo lo que estaba en esta ciudad estaba maldito y bajo maldición, pero mira esto. Dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Así hace aparecer el diablo al pecado. Muy bueno en apariencia. Recordemos lo que le dice a la mujer. Lo que el diablo le dice a Eva. Con que Dios te dijo que no comerás de nada. Y ella le dice no, solo del árbol. Y ella vio y codició y se lo comió. Mira, el pecado. Y sobre todo la desobediencia a la voz de Dios. Es algo que siempre el enemigo tiene como propuesta para hacernos caer y pecar. Ahora mira esto. Nuevamente. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Sabes? Nada se puede esconder a los ojos de Dios. Nada se puede ocultar a los ojos de Dios. Si en este caso, mira, dice, está escondido todo. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos, ovejas, y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor, y les dijo Josué, ¿por qué nos han turbado? Túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Muy bien, en su momento se dirá, sí, pero estamos bajo la gracia, pero el pecado sigue siendo pecado. La desobediencia sigue siendo pecado de rebelión. Mira esto, entonces, este hombre ha escuchado, Acán escuchó cuando se dio las indicaciones, no toquen nada de lo que está en el pueblo porque está bajo maldición. No toquen nada. Pero él, mira, nuevamente da su propia versión, tratando de excusar lo que había hecho. Y mira las consecuencias, él, su familia y todo lo que tenía fueron destruidos. Necesitamos en su momento nuevamente cuidarnos de escuchar atentamente la voz de Dios para poner por obra sus mandamientos tal cual están estipulados o escritos. No hay pecado pequeño, ni el pecado es pecado. La mentira es pecado, no hay mentira blanca o piadosa. Mira esto, o hacemos exactamente lo que el Padre nos pide, o estamos en desobediencia y en rebeldía, y este es un pecado bastante grave. Ahora mira, otro de los casos, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que Jehová prefiere? Que le ofrezcamos sacrificio, mira lo que dice el siervo del Señor, o que se le obedezca a lo que Él dice. Mira cuántos conflictos realmente, si somos conscientes, hemos creado por desobedecer la voz de Dios, por hacer o acomodar la palabra del Señor o los mandamientos que sabemos que son mandamientos a nuestro deseo carnal. Mira esto, literalmente cuando desobedecemos, cuando no hacemos la palabra de Dios o la cumplimos o la ponemos por obra, como está estipulado, estamos en desobediencia y rebeldía.
Volvemos al punto, mira esto. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas que en que se obedezca la palabra de Jehová. Tan simple le dice. ¿Qué es lo que Dios o Jehová prefiere? Que te sacrifiques, que ofrezcas tanto, que des tanto o que le obedezcas. No es por obra, dice la palabra. Mira qué maravilloso. No es por obras, por lo mucho que hagamos, por lo mucho que demos, sino realmente porque le obedezcamos y hagamos exactamente lo que Él nos pide por hacer. Es que es imposible, no hay nada imposible para Dios y para el que cree, nos decía Jesús, nada es imposible. Sí, lo que necesitamos es la decisión, decidir. Y el cristiano, el Hijo de Dios, debe de estar decidido a hacer la voluntad del Señor. Hoy el Señor nos está hablando como sus hijos maduros en la fe, como aquellos que saben discernir lo malo y lo bueno y hacer lo bueno exactamente como se nos demanda. Mira esto. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mira qué maravilloso. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Volvemos al punto. La desobediencia es rebeldía, es rebelión. ¿Y a qué asemeja la desobediencia? Se asemeja con la hechicería, con la brujería. Mira esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabes? Cuando se dice, aunque esto no existe, no es real, que se obedece un mandamiento a medias, se está actuando, ¿sí?, como un brujo, como un hechicero o como un idólatra, porque, ¿sabes?, no se está poniendo a Dios en primer lugar, no se está obedeciendo. Entonces mira la comparación que se hace en este caso, a obviar la voz de Dios, o a hacerla a medias, o a hacerla de acuerdo a los pensamientos o sentimientos personales. Sí, se asemeja a la hechicería, a la brujería y a la idolatría, porque se está sustituyendo la obediencia a Dios por la actitud hacia el enemigo, hacia el diablo en sí. Ahora mira esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mira lo que le dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto desechaste la palabra, Dios te dijo lo que debías de hacer y lo hiciste a tu manera. Buscaste, mira, en el caso de, hablando de Saúl, buscó todas las justificaciones. Dios le dice, ve y extermina a todos, no dejes nada. ¿Estaba muy complicada la indicación? No. Ve y destruye, no dejes nada. Sin embargo, él, porque es el rey, el que está a cargo, permite la desobediencia. Y luego hay excusas. El pueblo hizo. Sí, el pueblo decidió traer de lo que es pecado, de lo que está bajo maldición, para ofrecerlo a tu Dios. Pero todo lo demás, ahora sí que lo malo, lo que no servía, eso sí lo destruimos. Mira, excusas y pretextos de ninguna manera sirven de nada ante Dios. Y sobre todo no se justifica la desobediencia. U obedecemos o no lo hacemos, así de simple. Y mira en este caso, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántas veces pasamos otra vez el punto de el pagar las consecuencias por desobedecer a la voz de Dios? Por no escuchar, o no por Él por obra exactamente como el Señor nos lo dice. Mira esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Dice la palabra del Señor que este tiempo, ese momento era en que Él envió a los reyes, envió a sus guerreros a batallar, a la batalla, mientras Él se queda durmiendo en su casa, descansando en su casa. Mira esto, sus excusas o sus pretextos, perdone, pero yo soy el rey. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera.
Aun cuando Dios me dio una orden y cuando sé que es lo que hacer lo correcto, pero bueno, Dios entenderá. Pero yo tengo la posición, le daba el respaldo para desobedecer. ¿Será esto cierto? ¿Cuántas veces la autoridad o la posición de autoridad nos da el pretexto para pecar? Muchas de las veces. Pero nunca va a justificar el pecado. Y mira, en el caso, vuelvo al punto de David. Mientras los demás están batallando y haciendo lo que les correspondía hacer, él estaba en su casa. Y dice, al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Las tentaciones, los dardos del diablo parecen así, muy tentadores, agradables, fascinantes, pero el cristiano maduro tiene en su corazón y sobre todo se recuerda que ha sido sellado con el Espíritu Santo que ahora mora en él y le convence de pecado. Mira, cuando viene muchas de las veces la incomodidad. Cuando estamos por hacer algo, viene la incomodidad, yo lo digo de esta manera, cuando algo que voy a hacer, sí, al momento de hacerlo me siento incómodo, mejor no lo hago. Cuando tengo la certeza y tengo la sensatez y la paz para hacerlo, pues está y lo hago, lo pongo por obra. Pero en este caso, mira esto, él la vio y no se quedó ahí. ¿Había escuchado del adulterio? Sí, lo sabía, es parte de la ley. Sin embargo, él estaba, mira, como era el rey, vuelvo al punto, del respaldo por la autoridad que le había sido delegada, por el puesto. ¿Sí? Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Es que era el rey. Mira esto, la posición no nos da el permiso para pecar abiertamente. Ahora lo digo en este tiempo. ¿Cuántos que en sus promesas a principios de la década de gobierno que estamos terminando hicieron tantas promesas abiertamente? Sí. Ahora, ¿cómo salen? ¿Cómo realmente están? ¿Hay algo oculto a los ojos de Dios? Y sobre todo al final, mira esto. Lo que se siembra se cosecha. Y si se sembró mentiras, engaños, corrupción para variar, de esto darán cuentas en este tiempo. Por eso, mira, necesitamos pensar y tomar este ejemplo. Como autoridad o siendo autoridad o teniendo un puesto importante, eso no es la excusa o el permiso para pecar. Necesitamos meditarlo. Y mira las consecuencias del rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Del 9 en adelante. Segundo libro de Samuel 12, del 9 en adelante. Mira lo que le dice el siervo de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues no haces exactamente lo que Dios te dice? Mira qué maravilloso es que sobre toda autoridad está Dios y nadie hay sobre Dios como autoridad. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. En verdad, la exhortación siempre es que realmente escuchemos atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra tal y como se nos ha establecido. El agregarle o el quitarle tiene consecuencias. Y mira las consecuencias del rey. Vuelvo al punto, excusas tenía, pretextos tenía, como a veces nosotros solemos tenerlo. Dios sabe que soy débil. Mira, alguien decía, es que hay personas que están en graves problemas que de alguna manera se les autoriza o se les puede entender cuando roban. El robar es pecado, no hay justificación para el robar. El adulterar, el pecar, el mentir, el chismear, el engañar, no hay excusa, amado hermano. Siervo de Dios, ungido de Dios. No hay excusa para el pecado. Todo lo que se siembra se cosecha y nada hay oculto a los ojos de Dios. Por eso es importante que antes de tomar una decisión, sobre todo de esas decisiones vitales,
pidamos la dirección de Dios. Y sobre todas las cosas, obedezcamos la voz de Dios. El cristiano maduro ha leído la Biblia, la lee, la escucha, la guarda y la pone por obra. Bueno, la Biblia dice pero, no tiene pero, no existen peros, mira esto, ni excusas ni pretextos. ¿Sí? Y mira en este caso, realmente fueron consecuencias bastante trágicas sobre la vida de David, aún sobre su familia. Mira lo que dice versículo 12, segundo libro de Samuel 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Nunca se nos olvide, amado hermano, nunca se nos olvide que no hay nada oculto a los ojos de Dios. No hay un lugar tan oscuro. Mira, David lo decía, puedo ir a los extremos de la tierra y ahí estás tú, a lo profundo del mar y ahí estás tú, en la oscuridad, y la oscuridad no permanece en ti. Para Dios no hay oscuridad. Nunca se nos olvide que de todo lo que hagamos daremos cuentas. Y mira esto, otro de los ejemplos, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nuevamente, y vale la pena siempre tomarlo en cuenta, las indicaciones y las instrucciones de Dios no son complicadas de entender. No está realmente en un laberinto por descubrir. Mira, y sobre todas las cosas, qué maravilloso es que el Espíritu Santo nos revela la palabra, las verdades, para que la escuchemos, las entendamos y las pongamos por obra. Mira esto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Mira, es más que entendido, nada hay oculto a los ojos de Dios. No podemos escondernos de la voz de Dios, de su vista, de sus oídos. Y de todo lo que hagamos daremos cuentas. El pecado va delante de nosotros. El pecado es la carta de presentación que va delante de nosotros. Y mira esto. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, nuevamente nunca se nos olvide que no hay nada fuera de la voluntad del Señor, que no nos podemos esconder de la voz de Dios, que de todo lo que hagamos daremos cuentas, que no hay excusa para desobedecer, así de simple. No hay excusa para desobedecer, y la desobediencia es rebeldía, y la rebeldía trae consecuencias. Qué diferente, en verdad, cuando obedecemos a la voz de Dios. Dice la palabra del Señor también, no se nos olvide. Si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si algo no entendemos o no sabemos cómo hacerlo, vayamos a la presencia de Dios. Oremos, clamemos al Señor por las respuestas y esperemos en Él. Vayamos a la palabra del Señor. Mira ahora con la tecnología, es tan simple entrar, mira esto, y hacer esas preguntas. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a el adulterio? Y mira, al momento aparecen todos los textos que hablan de adulterio, de idolatría, de chismes, de pleitos, de contiendas, de codicia, de avaricia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a tal punto? Y ahí está la revelación, así de simple, para que la escuchemos, la leamos, la escuchemos y la pongamos por obra. Ya no hay pretexto, ya no hay excusas en este tiempo para decir es que no lo sabía. Sobre todo, hoy estoy hablando específicamente con los cristianos maduros, con aquellos que hemos leído la palabra del Señor, con aquellos que la escuchamos y la guardamos por obra, y sabemos que cuando el Padre dice no hagas, es no. No hay medias tintas, por decirlo de esta manera, no hay puntos intermedios o a medias. O Dios lo dice tal como lo dice, o lo hacemos, o estamos en rebeldía. Así de simple. Mira esto. ¿Cómo hacer entonces en ese momento? ¿Cómo hacer cuando viene una tentación? ¿Cómo hacer cuando viene un pecado? ¿Cómo hacer cuando dudamos? Mira esto, somos tentados, somos probados en su momento. ¿Qué hacer en ese momento? Y mira, interesante,
Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Un momento donde el Hijo de Dios es tentado. Recordemos también que la palabra del Señor dice que Jehová no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Él no prueba a nadie porque Él no puede tampoco ser probado. Él permite las pruebas. Recordemos en el caso de Job. ¿Quién fue el que trajo los problemas, los conflictos y todo? El diablo. Porque Dios lo permitió para glorificarse en la vida de Job. Y para que Dios le modelara al enemigo que sí hay humanos en quienes Dios pueda confiar. Pero vayamos a ese punto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mira, Jesús fue tentado en su, por decirlo de esta manera, en su condición de hombre. ¿Sí? 40 días en el desierto, sin beber, sin comer. Y entonces, cuando pasan esos 40 días, como dice, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Nunca se nos olvide que las aparentes soluciones del diablo son pecado. Todas las intenciones del diablo es hacernos pecar, caer de la gracia de Dios para pagar las consecuencias. Y mira lo que les dice. Yo me lo puedo imaginar de esa manera. Pobrecito tú, mira, tienes mucho tiempo sin comer. Es necesario, tu cuerpo lo necesita, Dios sabe que lo necesita, así que ordénale a esta piedra que se convierta en pan. ¿A quién obedecemos realmente? Porque ahí está, mira esto, la obediencia a Dios. Porque Él fue al desierto por 40 días a ayunar y tener un encuentro con Dios. ¿Sí? Y entonces aparece el enemigo para, mira esto, en su momento, para mostrarle las opciones. Porque nunca va a hablar claramente de que es desobediencia o rebeldía. Siempre va a hablar, ¿sí?, con excusas y pretextos. Sobre todo le dice: mira, no has comido durante 40 días, así que puedes ordenarle. ¿Sabes? Si al momento que él hiciera, que Jesús le ordenara a la piedra, estaba obedeciéndole ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué hubiese pasado entonces? Toda desobediencia, como lo vimos con el mismo Saúl. Mira, es terrible. Como lo vimos con el mismo David, es terrible las consecuencias de la desobediencia. Pero volvemos a ese punto. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, o sea, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. No se necesita demostrar que somos hijos de Dios. Con nuestras acciones. Dice la palabra que por sus frutos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? Eso es lo que realmente revela quiénes somos. Mira esto. Volvemos al punto. Di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Más importante que el alimento físico, que la comida, es escuchar la voz de Dios. En su momento el enemigo nos puede poner la comida más importante que Dios. Fuiste a la casa de Dios, no, es que teníamos una actividad, nos invitaron a un desayuno. Mira esto. Realmente aquí buscamos todo el tiempo escuchar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que lo más importante es el alimento espiritual, la oración, la lectura de la palabra del Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, todo será tuyo. Las grandes ofertas, las grandes oportunidades, pero que realmente están en contra de la voluntad del Señor. Por eso yo lo digo de esta manera: cada vez que te salga o nos aparezca una gran oportunidad en todas las áreas, trabajo, negocio, empresa o aún ministerio, grandes oportunidades, lo primero es ir a la presencia del Señor y orar y decirle: Señor, pongo delante de ti esta gran oportunidad, si es tu voluntad,
házmelo saber. Si no es tu voluntad, quítala. Porque no hay nada imposible para Él, y sabes, Él no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántos en su momento han pagado, por decirlo de esta manera, caro las grandes oportunidades? Porque nunca se les ocurrió escuchar a Dios. Y sabes, excusas y pretextos de la voz del enemigo, ¿sabes cuáles son? Todos lo hacen. Esto es lo normal. Estamos en tiempos así, la sociedad así actúa. Yo le digo, todos lo pueden hacer, pero un hijo de Dios no. Sobre todo cuando actúa en desobediencia a Dios, porque las consecuencias son terribles. No se puede jugar con Dios. Y mira esto. Le llevó a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, todo será tuyo. Todos los desórdenes, todas las extravagancias, todo el pecado disfrazado de grandes oportunidades o deseos, es lo que el diablo dice. Si tan solamente te postras, y sabes, cuando actuamos de esta manera, o cuando caemos en las trampas del diablo, en el pecado, en las maldiciones y más, ¿a quién estamos obedeciendo realmente? ¿Ante quién nos postramos? Porque oramos cuando nos postramos a Dios para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún en los momentos difíciles, como lo hacía Jesús. Señor, yo sé que tú puedes quitar de mí esta tentación, esta gran oportunidad, estos deseos equivocados. Yo sé que tú los puedes quitar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Mira esto. Entonces, si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo realmente adoramos a Jehová? Obedeciéndole. ¿Y cómo le servimos? Haciendo su voluntad. Por eso es interesante. El cristiano maduro, el Hijo de Dios, cada día tiene que escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. Escuchar atentamente la palabra del Señor para guardar y poner por obra. Y entonces, mira, se evitará de las consecuencias y vivirá bajo bendición, porque esa es su promesa. No te dejaré ni te desampararé. Y sabes, la palabra del Señor es viva y eficaz. Y no está, dice la palabra, no está la Biblia hasta en los cielos para ver quién la trae. Las verdades de Dios están ahí a la par, mira, cada día. Querramos o no, escuchamos palabra del Señor. Y qué maravilloso es recibirla con discernimiento para guardarla y ponerla por obra. Porque entonces nos irá bien, la misma palabra lo dice. Si escuchamos atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra, todas las cosas nos saldrán bien. Seguimos. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Mira esto. La idea era esa vida al extremo. El probar a ver qué pasa. ¿Sabes qué le dice el enemigo, el diablo, así tan simple a Jesús? Yo lo tomo de esa manera. Suicídate, lánzate, porque Dios prometió guardarte, sí, pero nunca haciendo lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabes? Este es el templo del Espíritu Santo, lo dice la palabra. Y el que no cuide este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, dará cuentas. Mira, qué maravilloso es entenderlo de esta manera. Y lo que el diablo le dice: muy bien, lánzate, porque no te va a pasar nada, ¿sabes? Esa es la expresión del enemigo. Puedes arriesgarte, aunque sea un poquito. Dios entenderá si pecas. Dios entenderá si desobedeces. ¿Sabes? Nuevamente, nunca hay justificación para el pecado, para la desobediencia, que es rebeldía. Y las consecuencias son bastante graves. Ahora mira esto. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
No necesitamos, escucha esto, poner a prueba a Dios, porque sabemos que Él es fiel y justo, porque sabemos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dijo, lo hará. Así de simple. Si lo creemos, lo veremos. Entonces, mira, qué tremendo es esto. No tentarás al Señor tu Dios. La rebeldía, la desobediencia, el torcer o tergiversar la voz de Dios, mira, es un gran problema. Y las consecuencias son graves. Es que la Biblia dice, pero yo pienso, yo siento, ¿sabes? No es funcional. Nuevamente, no hay excusas ni pretextos para dejar de cumplir la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios y obedecerle. Ahora bien, mira esto, lo que aprendemos de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, las consecuencias no importan. Porque, sabes, no hay consecuencias, hay beneficios. Y lo que nos dice, nos enseña la palabra de Jesús, se humilló a sí mismo. Es que yo quiero, es que yo anhelo, es que todos lo tienen, ¿sabes? Ninguna excusa ni pretexto puede salvarnos de la rebeldía y de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, se humilló a sí mismo, ¿sabes? Es decisión personal. Lo diré siempre abiertamente, nadie nos puede obligar a pecar. Nadie nos puede obligar a hacer lo que es incorrecto. Dice la palabra del Señor que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros, de lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso el Hijo de Dios, el cristiano, debe ya a estas alturas haber perdonado a todos y pedir perdón y no tener enemigos. Porque el resentimiento, lo digo siempre, el resentimiento y la amargura son un veneno que yo me tomo esperando que otro se muera. A veces se cree equivocadamente que al castigarnos nosotros estamos haciendo sufrir a los demás. ¿Sabes? No es así, no funciona de esa manera. Aparte de eso, lo decimos abiertamente, nadie dará cuentas por nosotros. Nadie va a pagar las consecuencias de nuestras acciones. Todo el que siembra cosecha. Nadie puede burlarse de Dios, dice ese pasaje. Ahora bien, mira esto. Entonces, ¿qué podemos aprender o qué debemos de aprender de Jesús para ser como Él? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay excusas para pecar. Vuelvo a ese punto. Ni humanas, ni espirituales, no hay excusas para pecar. Es que Dios sabe, ¿no? Él ya nos indicó lo que es correcto por hacer. Y sobre todo nos exhorta a ser obedientes para recibir los beneficios de la obediencia. Santiago 2:10, porque cualquiera, mira lo que dice la palabra del Señor, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Sabemos los mandamientos, sí, los escuchamos, pero como que no es muy importante. Son mandamientos y mandamientos no son sugerencias. Y toda transgresión de mandamientos es pecado y rebeldía contra Dios y tiene consecuencias. No me cansaré de decirlo. Entonces, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Ahora bien, ¿qué hacer entonces en esos momentos? Mira esto maravilloso. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿realmente creemos en Dios? ¿Realmente le conocemos? ¿Realmente sabemos cómo es Dios? Porque la fe es precisamente creer en Dios. Y si decimos que creemos, entonces es precisamente porque obedecemos todo lo que está establecido en su palabra. Mira, lo necesitamos hacer y entender. Cualquiera que guarde, dice entonces, es Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recordemos siempre que no hay nada oculto a los ojos de Dios, que todo el tiempo sus ojos y sus oídos están atentos a nuestra voz, sus ojos a nuestras acciones. Entonces, el cristiano está convencido que aun cuando físicamente no ve a Dios, Él lo mira. Él está atento a todo lo que hace y por lo mismo se guarda. Si no en apariencias, porque sabes, lo que ve Dios es el corazón, más que las apariencias.
La fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira qué maravilloso es esto, y necesitamos entenderlo de esa manera. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos habla todo el tiempo de obedecer, de actuar en obediencia, de buscar realmente hacer la obra perfecta de acuerdo a su voluntad? Ahora mira esto. Entonces, si creemos en Dios, tenemos fe, la seguridad, mira esto, de lo que estamos esperando. Sobre todo bendición y provisión, salud, sanidad y prosperidad, como la Biblia lo dice. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora mira bien esto. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Cada vez que venga una tentación, porque sabes, ya como cristianos maduros, diferenciamos el pecado de lo que es correcto delante de Dios. Ya no podemos decir es que no lo sabemos, no lo entendemos. Mira, si algo no lo entiendo, antes de tomar una decisión voy a la presencia del Señor o a su palabra a escudriñarla para saber cómo debo de actuar con respecto a esta situación. Ahora bien, mira esto. Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. ¿A quién realmente obedecemos cuando actuamos? ¿Obedecemos a la voz de Dios? ¿Con quién, por decirlo popularmente, con quién tratamos de quedar bien todos los días? ¿Con Dios o con los que están a nuestro alrededor para hallar favores? Mira, lo vuelvo al punto. Muchas propuestas en este tiempo hay. Pero antes de tomar una decisión hay que buscar la presencia del Señor para no caer en pecado y en desobediencia y pagar las consecuencias. ¿Sabes? Dios nos está hablando en todo momento. Y ¿sabes? Dios no toca nuestro corazón en este tiempo. Hemos fallado, por supuesto. Pablo lo decía, no es que ya sea perfecto, que ya lo haya alcanzado todo, pero procuro cada día seguir los pasos para alcanzar los propósitos de Dios. Si fallamos, si caemos, si pecamos, pero en su momento Dios nos da la oportunidad de rectificar. Mira esto. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira esto. Y hay una gran verdad, de acuerdo a como estamos viviendo, que valdría la pena en su momento tomarnos un tiempo para meditar sobre cuáles han sido nuestras acciones hasta ahora. Escuchamos palabra de Dios, oramos, cantamos, alabamos el nombre del Señor, pero nuestras acciones están dando testimonio de obediencia a Dios. Hacemos exactamente lo que Él nos ha dicho. Porque uno de los casos siempre extremos es el resentimiento y el odio. ¿Realmente hemos perdonado? Mira qué maravilloso es descansar. Qué maravilloso descanso viene de parte de Jehová cuando hemos perdonado. Hemos pedido perdón por todas las ofensas que hemos hecho y las reconocemos. Y también hemos perdonado toda ofensa de corazón, porque hay un descanso. Ya no está esa carga extra que muchas veces, mira, es insoportable. Podemos dormir tranquilos. Podemos estar en paz. Podemos ver a las personas a los ojos. Ahora bien, mira la exhortación que nos da la palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente por decirse cristiano, porque realmente, ¿por qué nos definimos como cristianos? Sería la pregunta. Nos definimos como cristianos porque, para comenzar, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y gracias a eso, o a través de eso, llegamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Somos cristianos porque leemos la palabra del Señor, escuchamos la Biblia, la guardamos y la ponemos por obra. No somos cristianos por una denominación, no somos cristianos por una religión. Somos cristianos nuevamente porque, para comenzar, hicimos a Jesús, lo recibimos como Señor y Salvador y pasamos a ser hijos de Dios, y porque cada día escuchamos la Biblia, la palabra del Señor, y la ponemos por obra. Mira qué interesante. Ahora mira, volvemos a este punto. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira qué maravilloso.
Es la exhortación que el Padre nos da. No basta con decirnos cristianos. No basta con tener una Biblia bajo el brazo. No basta con tomar una actitud, sino realmente que nuestras obras y nuestras acciones modelen que amamos y obedecemos a Dios. Honestos, honrados, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amamos a los enemigos, oramos por los que nos maldicen y buscamos cada día ser de bendición. Sí, pasamos problemas, pasamos pruebas, pero cada una de las pruebas muestra nuestra fidelidad hacia Dios porque confiamos en Él y sobre todas las cosas hacemos su voluntad. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Ahora mira esto. Seguimos con la exhortación que Jesús nos da. Oh, la gloria sea al Padre. Mira esto. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues, si puedo hablar de esta manera, cualquiera pues que haga la voluntad de mi Padre en esta tierra y cumpla los mandamientos a cabalidad, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿sabes cómo se le niega? Desobedeciendo a la palabra de Dios, actuando de manera tibia en su momento con respecto a nuestra condición de cristianos o los mandamientos. Se actúa nuevamente, mira esto, es negar a Dios. Mira esto, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mira lo que dice Jesús. Todo aquel que hace la voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Escuchar atentamente su voz. No dudar de que sus mandamientos son mandamientos, no sugerencias. Y ponerlos por obra tal como ha estado o está establecido. Mira lo que dice. Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nuevamente, no somos perfectos. Cometemos errores, resbalamos o nos tiramos. Pero qué maravilloso es que dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y olvidar. Qué maravilloso es Dios, para darnos la oportunidad que aun cuando nos equivocamos, aun cuando decidimos caer o tirarnos o pecar, si realmente lo reconocemos de corazón y nos lo confesamos y nos arrepentimos, Dios nos da una nueva oportunidad y el pecado es olvidado y volvemos de nuevo al plan de Dios. Mira esto. Uno de los pasajes maravillosos que siempre están en mi corazón y que nos habla de los beneficios de la obediencia a Dios, de escuchar atentamente su voz, del hacer su voluntad, los beneficios, y también nos habla de las consecuencias de desobedecer. Y esto es real. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero que si la palabra de Dios se deje de cumplir, eso no pasará. Quiero leer así rápidamente Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira qué maravilloso. Entonces, por decirlo de esta manera, la consigna es escuchar atentamente la voz de Jehová Dios. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, no solamente escucharla, que entre por uno y salga por otro, escuchar la voz de Dios para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Y sabes que nos subraya todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, la consigna nuevamente, si oyes la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, Deuteronomio 28:3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tus bestias, tu cría de vacas y los rebaños de tus ovejas. Mira lo que dice el Señor. Si oyes atentamente mi voz, la guardas y la pones por obra, ¿sí? Serán benditos tus hijos, tu trabajo, tus quehaceres. Mira esto, qué maravilloso. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué dice? Bendita será tu provisión. Oh, qué maravilloso. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Nuevamente la consigna, escuchar atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra. Solamente entonces estas bendiciones vendrán. Mira esto. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pongas tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y andes en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tus bestias, de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, mira qué maravilloso, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, mira la consigna, Deuteronomio 28. Estamos hablando. La consigna es escuchar atentamente la voz de Dios, no a la ligera. No solamente como parte de una liturgia o como parte de una costumbre, sino leer y escudriñar la palabra del Señor para escucharla atentamente, guardarla y ponerla por obra, y entonces estas bendiciones vendrán sobre nosotros, benditos donde quiera que estemos, el fruto de nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra descendencia. Y mira lo que dice el Señor, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Ahora bien, termino con este versículo, Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Consejo, lee Deuteronomio 28, del 1 al 14 las bendiciones, y del 15 al 68 las maldiciones y las consecuencias a no escuchar atentamente la voz de Dios, a desobedecer y a caer en rebeldía. Así que si hoy Dios tocó nuestro corazón y hoy hemos entendido que hemos fallado, que estamos en desobediencia, que es peligrosa por las consecuencias, pidámosle perdón y pidámosle que nos ayude cada día a limpiar nuestros oídos, nuestro corazón, para que al momento de escuchar la palabra la guardemos y la pongamos por obra de acuerdo a lo establecido por Él. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos perdón si hemos actuado de manera equivocada, si hemos, Señor bendito, transgredido tu palabra, si hemos tomado lo que nos conviene y hecho lo que nos conviene. Señor, perdónanos de todo corazón. Hoy te pedimos que nos ayudes a escuchar, guardar y poner por obra tu palabra. Espíritu Santo, no nos deje pasar un día sin escuchar la voz de Jehová, sin orar y sin leer la palabra, para que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús sea prosperado en nosotros. Te pedimos perdón una vez más por lo bueno que hemos dejado de hacer o cuando transgredimos tus mandamientos. Señor, hoy queremos que nos fortalezcas y que nos ayudes cada día a buscar de tu presencia, a estar atentos a escuchar tu voz, Señor, a guardarla y ponerla por obra, porque solamente así, en todo lo que hagamos, saldremos en victoria. Lo confesamos y lo creemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.